Jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es aquella figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. La medida de este ángulo se expresa en grados sexagesimales. Recordemos que es un rayo. Un rayo, ¿no? De esta manera tenemos, ¿no?, un punto y para un lado está limitado, para el otro no. Entonces, la unión de dos rayos en el origen, como dice acá, ¿no?, en que coincida, ¿no? Acá tenemos un rayo que se llama OA y el otro rayo que se llama OB. Esta unión me va a dar el ángulo. Nosotros tenemos acá los elementos. ¿Quién vendría a ser los elementos? Los elementos serían el lado, porque este es un lado y este es otro lado, el lado OA, que vendría a ser un rayo, ¿verdad? Y el otro OB. Estos son los lados. Y este vendría a ser el vértice. El vértice es O. ¿Cómo se denota este ángulo? Este ángulo se denota, esta apertura, vamos a ver acá, chicos, esta apertura precisamente es el ángulo. Así, ¿no? A esta apertura, que es la medida del ángulo, se le puede colocar letras minúsculas como cualquier otra letra griega. La notación del ángulo vendría a ser el ángulo AOB, o también puede ser el ángulo BOA. Medida del ángulo, en este caso esta es la medida del ángulo, y se coloca así: medida del ángulo. ¿Quién era mi ángulo? AOB. ¿Cuánto es? Alfa. En este caso hemos denotado así. Esa es la medida del ángulo. Veamos la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es aquel rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Este rayo se encuentra acá, desde este vértice, en este caso, aquí vamos a trazar esta bisectriz. Ahí está. El rayo OM, vamos a ponerle. Entonces, ¿qué es la bisectriz de un ángulo? Es aquel rayo que divide en dos partes iguales el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que ya dividió a este ángulo en dos partes iguales. La medida del ángulo a BOM, ¿no?, es lo mismo que la medida del ángulo MOA. Eso significa, la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Tienen la misma medida. Clasificación de ángulos. Según su medida, tenemos ángulos convexos y ángulos no convexos. Dentro de los ángulos convexos tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo se caracteriza por, aquí tenemos el ángulo, ya saben que tiene el vértice,
A, B. Entonces, el ángulo agudo es que su medida va a ser menor que 90 grados. ¿No es cierto? El ángulo agudo, su medida va a ser menor que 90 grados. Y mayor que 0, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa va a ser mayor que 0, pero menor que 90. Eso es un ángulo agudo. Ángulo recto. Se dice ángulo recto cuando estos rayos, el rayo OA y OB son perpendiculares. Y la medida de este ángulo, así llamémosle alfa, es 90. Quiere decir que la medida del ángulo AOB es igual a 90 grados. Que también puedes simplificarlo así, ¿no? Seguimos. Ángulo obtuso. ¿Cuándo se dice que hablamos de un ángulo obtuso? Cuando la medida de ese ángulo es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, veamos acá. Quiere decir que este alfa va a ser mayor que 90, pero menor que 180. Ahí estaríamos hablando de un ángulo obtuso. Un ángulo llano. El ángulo llano es cuando su medida es igual a 180. Quiere decir que en este caso, ¿no? Si queremos colocar acá, ¿no? Acá está el vértice, acá está el punto A y acá está el punto B. Aquí, ¿cuánto? Es 180 grados. Ahí estaríamos hablando de un ángulo llano. Ángulo no convexo. Cuando es mayor que 180, pero menor que 360. Aquí tenemos otra vez las características, miren, ve acá, A, O, B. Entonces aquí se encuentra, llamémosle beta, ese ángulo no convexo. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo beta va a ser mayor que 180, pero menor que 360. Ahí estaríamos hablando de un ángulo no convexo. Según la posición de sus lados. Ángulos adyacentes. ¿Cuándo se dice que los ángulos son adyacentes? Se dice que los ángulos son adyacentes cuando está uno después del otro. Aquí en este caso, por ejemplo, el ángulo AOB, ¿no? Le sigue el ángulo BOC. En otras palabras también, que comparten un rayo en común. Ahí estaríamos hablando de un ángulo adyacente. Ángulos adyacentes suplementarios. ¿Cuándo se dice que estos ángulos son adyacentes suplementarios? Cuando tenemos un ángulo llano y dentro de él tenemos el ángulo adyacente. Ya recordemos que el ángulo adyacente es aquel que comparte un rayo en común. Acá tenemos un ángulo y acá tenemos otro. Asimismo, la suma de estos dos ángulos, o sea, del ángulo alfa más el ángulo beta, va a ser igual a 180 grados por ser ángulos suplementarios. Ángulos consecutivos. ¿Cuándo decimos que los ángulos son consecutivos? Aquí tenemos el ángulo AOB, BOC, COD, DOE. Estos ángulos son consecutivos porque está uno después del otro.
Aquí, por ejemplo, vamos a poner que alfa, beta, teta y omega son consecutivos. Veamos, ángulos consecutivos en un mismo semiplano. En este caso tenemos, recordemos que semiplano significa que es un ángulo llano, en la cual la suma de todos estos ángulos es igual a 180, ¿no? Como son consecutivos, entonces tengo el alfa, el ángulo AOB, BOC, COD, DOE, o también sus medidas, que vendría a ser el ángulo alfa, beta, teta y omega. En este caso, alfa más beta más teta más omega me resulta 180 grados. Quiere decir que vamos a obtener que la suma de los ángulos es 180 grados. Veamos los ángulos coplanares alrededor de un vértice. En este caso tenemos el ángulo, este es el punto, y aquí están los ángulos, el único vértice que comparte. Tenemos el ángulo AOB, BOC, el ángulo COD, el ángulo DOA. Ahí tenemos todos los ángulos y sus medidas son ellas. Como son alrededor de un punto, quiere decir que es un ángulo de una vuelta completa. Por lo tanto, la medida de los ángulos va a ser 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos alfa más beta más teta más omega me resulta 360 grados. De esa manera nosotros, recuérdenlo aquí, que la suma es igual a 360 por ser ángulo coplanar alrededor de un vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Tenemos acá, ¿no? Este ángulo con este ángulo son iguales, tienen la misma medida. Cuando son opuestos por el vértice, estos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que alfa es igual a teta, tienen la misma medida. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Veamos algunos ejercicios. En este caso me piden calcular el valor de X si tengo este gráfico. Aquí hay que agregar que la medida, vamos a ponerle acá A, B, C. La medida del ángulo AOC es igual a 96 grados, ¿no? Tengo la medida. Entonces, la resolución en este caso, la resolución va a ser, si ya tengo la medida del ángulo, AOC es todo. Quiere decir que todo esto mide 96. La medida del ángulo, así, medida del ángulo AOC va a ser igual a la suma de estos dos. Quiere decir que a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Ahora reemplazamos. La medida ya la tenemos ahí como dato del problema, 96, va a ser igual. Esta medida también lo conocemos, está aquí, 54, más la otra medida no se conoce, que se llama X.
es una ecuación de primer grado. Por lo tanto, x, ¿no? Esto pasa al otro lado. Voy a tener 96 grados menos 54. Solo tengo que restar. Entonces, habría calculado el valor de x. ¿Cuánto es? En este caso sería 2,42 grados. Ya calculé el valor de x. Vamos con el otro ejercicio. Dice, si OM es bisectriz del ángulo COD, hallar x. La resolución en este caso recuerden que este es un semiplano, por lo tanto la medida de todo es 180. Además, esto me está indicando que este ángulo mide 90 grados, porque es un ángulo recto. Como condición del problema, me dicen que OM es bisectriz. OM es bisectriz del ángulo COD. Si es bisectriz, quiere decir que este ángulo mide igual que este. Si este mide 2x, ¿cuánto mide este? 2x también. Luego voy a sumar todo y voy a decir que la medida del ángulo AOD va a ser igual a la suma de todos estos. Vendría a ser, para simplificar, solo voy a poner así, 2x más 2x, acuérdense, este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo, más 90, ya les dije que esto mide 90 por ser ángulo recto, más 2x. ¿Cuánto le dije que valía un ángulo semiplano? 180. ¿Recordaron? Muy bien. Entonces quiere decir que todo esto mide 180. Si tengo términos semejantes, solo lo tengo que sumar. 2x más 2x más 2x, 6x. Más 90. Luego desarrollo otra vez esta ecuación de primer grado. 6x va a ser igual, está sumando, pasa restando, me resulta 90. Entonces, x va a ser igual, está multiplicando, pasará dividiendo. ¿Cuánto es? 15 grados. Lo que me pedían era calcular x. Por lo tanto, ya calculé el valor de x. Gracias.